Bueno, bienvenidos nuevamente a este espacio, un espacio que estoy liderando desde mi proyecto personal, desde empezar a atraer personas que considero valiosas en este recorrido personal que yo he emprendido. Hace unos días me encontré con Ananda Castro y en ese primer encuentro que tuvimos, que abre un nuevo ciclo para ella, cité a Alejandro Duque, Jorge Alejandro Duque Torres, astrólogo, mi maestro de astrología. Lo encontré en este camino. Ha sido una experiencia bien bonita y hoy me encuentro con él para conversar, para que nos cuente de su trabajo, para yo plantearle inquietudes que son tan de todos, tan del ciudadano de a pie, como decimos, del que incluso puede ser un detractor de la astrología, del que incluso puede ser un escéptico, pero también del que ha buscado en la astrología respuestas y no ha encontrado satisfactoriamente como en ellas como soluciona muchas inquietudes de la vida. La astrología es un saber ancestral, es un saber perdido en el tiempo inclusive. Alejandro de pronto nos contará un poquito de eso. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Carlos. Muy agradecido de que se abra esta ventana que me permite pues, dar alguna información que es desconocida. Yo sé que tú como buen discípulo sabrás hacer preguntas bien interesantes porque, como tú acabas de decir, la astrología no es algo así como tan sencillo, como tan conocido, como tan del dominio público, aunque a veces se creería que sí. Pero en la realidad uno ve que hay mucha desinformación respecto a la astrología. Entonces, Carlos, plantea el inicio y ahí vamos desarrollando, a ver cómo vamos enriqueciendo esta charla. Claro, este va a ser un espacio breve, breve en el sentido de que hay tanto que hablar, eh, pero también en concordancia con este mundo tan agitado. Queremos que esta conversación sea una conversación fluida de 20, 30 minutos, pero que capte al oyente, capte al que en las redes nos vea, para que se vaya empapando de este tema tan importante de Alejandro, que es la astrología trascendental. Así la he llamado, y yo llegué a tu escuela de formación y en ella me encontré con que Alejandro me dice que yo no soy de signo Piscis. Fue lo primero que me encontré. Empezamos a hacer mi carta natal, a hacer los cálculos que en tu escuela se aprenden y resulta que soy Tauro. De pronto el signo no es que sea tan significativo, pero es lo que primero uno ve en la astrología, el signo que lo representa a uno. Háblame un poquito de eso. Yo porque me encontré con esa gran sorpresa de que no era Piscis sino Tauro. Bueno, para aclarar eso, es importante que entendamos cómo surge la astrología trascendental y qué es la astrología trascendental. Bueno, la astrología trascendental, así la he denominado yo, tú ya el término lo has aceptado y has visto que sí, que eso sí tiene mucho de trascendental, porque para aceptarlo es porque uno ya entiende, ha visto, tiene pruebas de que eso verdaderamente funciona. Bueno, entonces, este primer aspecto suena casi como un cuento. A la astrología le han surgido muchos cuentos a través de la historia. Hoy en día tenemos cantidad de supuestas astrologías, que la psicológica, que la dracónica,
que la sideral, que la tropical. Bueno, no, ahí acabo de nombrar apenas cuatro, pero son muchos las supuestas ramas de la astrología. Y esto hace pues que uno como que diga, uy, qué ciencia tan amplia, tan grande. Pero realmente, aunque sí es una ciencia muy grande, es una ciencia importante, yo diría inclusive la más grande de las ciencias, realmente la astrología, para mí, en mis investigaciones, lo que he terminado concluyendo es que la astrología es una sola. Pero es una sola que se empezó a dividir o más bien a tergiversar a partir de hace unos 2000 años larguitos, ¿sí? En la época en que existió Hiparco de Nicea. Hiparco de Nicea es un personaje muy importante de esa época, que era un científico, se podría decir que el más grande científico de aquellos tiempos y que aún conserva su renombre y su importancia, porque era un tipo muy conocedor. A él se le atribuyen muchos descubrimientos, entre ellos medir la distancia de la Tierra a la Luna, la precesión de los equinoccios. eh, bueno, en este momento no recuerdo, pero ustedes pueden entrar muy fácilmente a Google y buscar qué se le atribuye Parco Nicea. Yo me voy a referir sobre todo a la precesión de los equinoccios. Él era un científico, astrónomo, geógrafo, pero no era astrólogo. Y hay que entender que en aquella época en que existió él, muy recientemente había ocurrido la invasión de Alejandro Magno a la India. Por lo tanto, en esa época se estaban fusionando dos culturas, como es la cultura urdú y la cultura griega. Hoy en día hay personas que argumentan que la astrología inició en Grecia y yo no comparto esa idea y no lo comparto porque lo he investigado y lo he investigado en profundidad. Realmente, para mí está claro que la astrología empezó en la India e inclusive mucho antes de lo que consideramos la India. Eh, Entonces, cuando se fusionan estas dos culturas, cada una recibe de la otra, pues las cosas más destacadas. Y una de las cosas bien destacadas que ha tenido siempre la cultura hindú es la astrología. Entonces, la astrología llega a la India, seguramente Hiparco la conoce como científico que es, mm, la ve, pero no la domina. Pero en ese tiempo coincide que el equinoccio de primavera coincide con la posición de una estrella de la constelación de las Pléyades. Mm, En este momento ustedes no me entenderán qué es eso, pero yo creo que a través de la charla se irá aclarando. Bueno, entonces él simplemente cuando ve el equinoccio de primavera, que es un punto donde se cruza la eclíptica y el ecuador celeste, eso sucede en un día fijo cada año, pues no exactamente en un día fijo, casi fijo, es un día antes, un día después, o sea, más o menos alrededor del 21 de marzo. Se cruzan esas dos líneas, la de la eclíptica y la del ecuador celeste. ¿Qué es la línea del ecuador celeste? Es una prolongación imaginaria del ecuador terrestre que se ha utilizado por la humanidad para ubicarse en el espacio. Y la eclíptica realmente es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, más bien el camino de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, se trazan como unas líneas que se cruzan. Ese día que se cruzan, que vuelvo e insisto, es alrededor del 21 de marzo, los días y las noches son iguales. O sea, para un geógrafo como Hiparco, un científico, pues era muy fácil identificar eso, ¿cierto? Ese día, los días y las noches son iguales. Y entonces, de ahí cobra relevancia el equinoccio de primavera. Y él seguramente al mirar una carta del momento, ve que
curiosamente, en la carta que está coincidiendo con el equinoccio de primavera. Cuando digo coincidiendo es muy cerca, puede ser 1, 2, 3 graditos antes o después. Entonces él concluye, entonces aquí es donde empieza el punto cero de Aries del horóscopo pues, que se conoce. Y bueno, él toma esa posición. Me imagino yo que lo hace hasta como un comentario simple, pero ese comentario va cogiendo fuerza. Como él es un científico tan nombrado, pues cualquier cosa que diga ese científico en aquella época que la gran mayoría de las personas ni sabía leer. Entonces eso cobra una relevancia importantísima. Y esto llega a tal punto que el principio de los astrólogos que a veces se me olvida, ¿te acuerdas de él? Ptolomeo. Ptolomeo, que es considerado el padre de la astrología, más bien el príncipe de los astrólogos, le decían, y del cual partieron todas las enseñanzas que a partir de ese año, de esos años, de esos inicios de hace más o menos alrededor de 2000 años largos, se empezó a enseñar en las universidades. Resulta que Ptolomeo era pues un fanático seguidor de Hiparco de Nicea. Tan es así que Hiparco de Nicea, dentro de sus aportes a la ciencia, él alcanzó a clasificar como unas 700, 800 estrellas y hizo un catálogo de estrellas de la época. Mire lo importante que es este personaje. Y Ptolomeo lo tomó y ahí arrancó con su astrología. En esa época, gracias a Ptolomeo, se unificaron astronomía y astrología y se consideraban la misma cosa, hermanitas y que funcionaban todo gracias a Ptolomeo. Y Ptolomeo, eso que dijo Hiparco, lo tomó al pie de la letra. Entonces, en donde se produce ese cruce de la eclíptica y del ecuador celeste, ahí es donde empieza el punto cero de Aries. Y eso lo divulgó y lo divulgó en sus libros. Él tuvo libros muy reconocidos de la época que fueron el punto de partida de lo que se enseñaba en las universidades desde esos tiempos, hasta muy entrado la Edad Media y todo eso, creo que hasta el siglo XVI, XVII. Eso era un tema pues absolutamente, se consideraba cierto y eso era casi que inviolable decir algo contrario a eso porque eso era lo que se venía enseñando siglo tras siglo, siglo tras siglo. Esa es la astrología que nosotros heredamos en Occidente. Entonces, esa astrología adolece de un problema y es que al basarse en el equinoccio, donde se produce el cruce del equinoccio de primavera, pues ese punto va retrocediendo cada año, más bien cada 72 años un grado, ¿sí? Eh, en 2160 años retrocede todo un signo, que realmente en los términos de ellos más bien se denomina era. Entonces, yo decía al principio de esta charla que en el tiempo de Parco coincidían el zodiaco, el equinoccio de primavera, con una posición de una estrella de las Pléyades. Pues resulta que esa posición de la estrella de las Pléyades es donde verdaderamente se origina el zodiaco. Tú has visto que cuando yo digo eso se genera una reacción de todos los que conocen algo de astrología porque consideran que eso es mentira. Yo llego hasta a participar a un grupo donde me insultan por decir eso, ¿sí? Pero es la realidad. Alejandro, Sí, dime. este espacio, como decía al principio y haciendo como, como consecuencia con eso de hacerlo breve, tu conocimiento, condensarlo pues en una sola entrevista y en un solo espacio va a ser complicadísimo.
esa introducción que haces es maravillosa porque, y quiero ponerlo pues en mis palabras, es que tenemos que conectarnos con esos antecedentes, con esa historia de la astrología, ¿cierto? Que tú en eso has sido riguroso y poco a poco irás comentando de otras personas relevantes para ir armando todo este cuerpo de conocimiento astrológico tan valioso de la astrología trascendental. Por ahora hemos mencionado a dos, a Eparco y a Ptolomeo. Yo sé que hay otros bien importantes y que se juntan después con la parte de la astrología esotérica de la escuela teosófica, ¿cierto? De Ujú. toda esa escuela arcana que también hay como a complementar todo esto de la astrología trascendental. Entonces, el principio y esa parte como de las constelaciones y todo forma parte de toda esta historia, pero también por el otro lado esa escuela arcana. Cuéntanos un poquito de eso como para darle un poquito de completitud a esa parte que también me pareció muy importante porque para mí conocer al maestro Dual Kul a través de la Escuela de Astrología Trascendental también fue algo muy bonito, muy maravilloso. Sí, este es un conocimiento bien importante y tengo que confesar que es un poquito difícil de comprender, sobre todo cuando uno se ha creado bajo los lineamientos de la astrología tradicional, porque uno cuando hay unos conceptos como zodiaco mayor, eh, regente esotérico, regente jerárquico, una serie de conceptos imagínate que cuando yo llegué a presidente de la Asociación de Astrólogos de Colombia, eh, pues llegar a esa posición y inclusive dictar clases y todo y no conocer eso, pues, cuando yo me encontré con esos términos, yo quedé sorprendido y no entendía porque yo había aprendido bajo otros lineamientos. Claro, en esa época yo tenía dudas y cosas que no me cuadraban, que hoy en día tengo muy claras gracias a eso de la astrología espiritual, pero es que realmente la astrología es totalmente espiritual. Y ese libro que se llama casualmente Astrología Espiritual, escrito por Alice Bailey, y donde se dice que el conocimiento que está en ese libro le fue dictado por un maestro de la jerarquía llamado de Walcourt, que tú ya lo mencionaste. Entonces, ese maestro, cuando uno empieza a leer, ve una serie de información totalmente desconocida y que yo tengo que confesar que duré 15 años estudiando ese libro sin entender casi nada, pero con una gran atracción hacia su contenido, o sea, me atraía, seguía, lo revisaba, lo volvía a releer, pero vuelvo a insistir, muy poco le captaba. Ya como finalizando los 15 años, yo empecé a entender algunas cositas, como que era eso del zodiaco mayor, mencionaban el zodiaco menor. Entonces empecé a entender que existían dos zodiacos. El zodiaco mayor es el zodiaco de las constelaciones, el que empieza en una estrella de las Pléyades, y el zodiaco menor es el zodiaco que se inventó a partir de Parco y que lo hemos considerado como cierto sin que realmente sea cierto. Y el cual se ha ido alejando ese tiempo que mencionaba ahora y cada 72 años se aleja un grado. Hoy en día ya tiene un alejamiento del zodiaco original a esta fecha de más de 32 grados 50 minutos. Entonces, ahí en ese libro eh, que se menciona todo esto, el zodiaco mayor y no sé qué, pero no se explica como muy claramente, o sea, se tiene uno que esforzar muchísimo y ahí a veces me parece que uno como que necesita cierta claridad espiritual, cierto cambio interno como para como lograr entender ciertas cosas. El hecho es que ahí se me sembró y ahí se menciona que la precesión de los equinoccios afecta realmente el signo que conocemos. Y que ahí dice que la astrología nos fue sabiamente velada por la jerarquía que gobierna este planeta en el plano espiritual. La razón no la entiendo, no sé por qué, pero uno cuando ve cómo funciona la astrología verdadera, que es la que yo llamo la astrología trascendental,
y la astrología tropical, que era la que creía yo hasta ese momento que era la que funcionaba, uno ve que en cierto modo son parecidas, pero lo que cambia es el trasfondo estelar. Es decir, uno al mirar de esa forma, si uno cogiera una casa de la carta natal tradicional y mirara hacia el fondo, cuando uno, en lugar del fondo vacío de estrellas que tiene la astrología tradicional, colocara el fondo de las constelaciones, vería que esas constelaciones se van moviendo en la medida que se mueve el zodiaco tropical. Entonces, ahí es cuando uno va entendiendo y poco a poco, gracias a que después ya entré a estudiar en la escuela arcana, pues como que a lo mejor hice algún cambio interno, no sé, pero empecé como a comprender algunas cositas. Pero yo apenas estoy arañando ese conocimiento. Claro que lo que sí he logrado es comprobar que al hacer el ajuste de esa allananza, la carta natal cobra vida y nos da una información impresionante. Es la información que casualmente los antiguos mencionaban, pero que no hayamos podido comprobar, porque cada día que se va desplazando el equinoccio, las cartas van perdiendo vigencia, se van cambiando sus requisitos básicos y entonces vamos diciendo cosas que realmente no son. O sea que hasta cierto punto es muy importante que en el año 1666 eh, el ministro de Francia, Colbert, ministro de Francia, haya expulsado la astrología de las universidades, porque la astrología estuvo en las universidades. Pero debido, es mi explicación, que debido a ese error en la apreciación, se empezaron a decir cosas que no cuadraban. Entonces la astrología con cada año que pasaba, como que iba perdiendo más prestigio. Y poco a poco también fue utilizada por charlatanes y otros, y eso se volvió un enredo. Y en ese año expulsaron la astrología de las universidades, ¿no? Y eso fue muy doloroso, muy traumático para la astrología, pero realmente se veía venir porque la astrología que estábamos practicando no era la correcta. O sea, los principios que se aplicaban estaban bien, pero al no tener en cuenta ese corrimiento de los signos, todo se empieza a trastocar. Y cada signo tiene una regencia, cada casa tiene una regencia. Y al cambiar el trasfondo, la regencia nos cambia. Los estados cósmicos nos cambian. Cambian una cantidad de cosas que hace que empezamos a fallar. Pero cuando uno recupera, corrige ese desfase, que es lo que hacemos con la astrología trascendental, inmediatamente se ve como lo que se decía en la tradición era exacto como ellos lo decían, y gracias a los avances, a los descubrimientos que se han hecho, porque después se han hecho aportes importantes. Entonces, ahí ya esa astrología se ha ido enriqueciendo y pues hoy en día podemos decir que tenemos una astrología totalmente científica cuando aplicamos la astrología trascendental. Alejandro, qué bien. Nos podemos quedar hablando muchas horas y la idea es que todos, al igual que yo, quedemos con ese antojo de continuar escuchándote, conociendo más de la astrología trascendental, conociendo más de tus investigaciones, que han encontrado muchos detractores, porque es que cuando llega uno y le dice a otro astrólogo, a otras personas que tienen otro conocimiento de que está partiendo de un punto que no es, que sus regencias y sus posiciones de casas no están bien ubicadas, pues eso inmediatamente choca. De hecho, yo pienso que la astrología, cuando yo entré a tu escuela, me di cuenta que tú no tienes que empezar a buscar, por ejemplo, elementos como hay en la astrología tradicional, pues la tropical, o sea, la luna negra, Lili, de una cantidad de elementos que empieza a tener la astrología. Tú trabajas con los planetas básicos, con una astrología incluso que es muy sencilla, pero muy sustentada en todo lo que enseñas. Entonces, yo pienso que es una invitación a todos los que están escuchando esto y están interesados en la astrología,
de que incluso si no tienen un bagaje astrológico es una gran facilidad, pero si lo tienen, tienen que empezar a romper con una cantidad de cosas que ya están insertadas. Hay gente que le ha metido años de su formación, en años de su vida a formarse como astrólogo y de pronto empieza a confrontarse contigo. Y yo pienso que hay un ego que en ellos sale, que es un mecanismo de defensa, de justificación, que no permite aceptar esto. Entonces has tenido que enfrentar, me doy cuenta, una lucha permanente, que, que es una lucha por mostrar el resultado de tu trabajo. Un trabajo que yo he visto, lo he aplicado a mi vida y sé que funciona y me muestra cosas que la otra astrología o la tiene que justificar de alguna manera, que uno termina justificándose, o la carta natal es capaz de mostrar todo lo que tiene que mostrar. Entonces, bienvenido Alejandro. Este espacio se va a seguir repitiendo y en mis redes y en este espacio, en este video va a quedar tus redes sociales, va a quedar tu conexión para que los que estén interesados se pongan en contacto contigo y ahonden más, sigan ahondando. Pero vamos a seguir contando esta historia, vamos a seguir contando toda esta investigación que ha hecho Alejandro en este espacio. ¿Qué palabras nos puedes decir, Alejandro, ya para ir cerrando y dando una conclusión y un abrebocas para nuestra siguiente conversación? Bueno, nuevamente, Carlos, pues no venga sino darte las gracias, porque abrir esta ventana es muy importante. Yo he entendido como misión, o sea, yo entiendo que tengo una misión, y la misión es divulgar esto, porque esto nos ayuda a acelerar nuestro plan evolutivo. Entender ya cómo funciona la astrología, cómo funciona el karma, cómo la carta natal nos muestra todo eso, dónde es que nos duele, cuál es nuestro karma fundamental, porque todos nos quejamos, a veces dudamos de Dios, que por qué Dios nos castiga, que por qué Dios nos hace una cosa u otra. Y realmente, nosotros cuando analizamos y aprendemos de la astrología trascendental, aprendemos que los causantes de nuestros problemas somos nosotros mismos. Nosotros inconscientemente a veces violamos leyes, eh, no conocemos las leyes, actuamos inconscientemente y lo que se pretende es aprender a trabajar con conciencia, entender por qué nos pasan cosas, valorar nuestras virtudes, reconocerlas, porque muchas veces no las reconocemos, como también nos toca reconocer nuestros errores. Y eso nos permite la astrología trascendental. Entonces, nuevamente te agradezco que se abra esta puerta y yo estaré gustoso de compartir mis conocimientos porque no tengo ningún interés en guardarlos, sino al contrario, en divulgarlos. Por eso tengo una academia que tú sabes, donde la enseño, donde la practica, tú mismo has sido estudiante, conoces estudiantes, y donde vamos probando todo lo que vamos diciendo. Eso es lo más importante de eso, pienso yo. Entonces, nuevamente gracias y ojalá que podamos divulgar lo máximo posible. Claro, Alejandro, este va a ser un espacio siempre abierto, siempre serás bienvenido para que seamos también como puntas de colaboración, como a puntos de apoyo también para tu trabajo, que sé que ha sido un trabajo arduo, porque esto de tanta información en la red, tanta competencia, tanta desinformación en última instancia, tanta manipulación, hace que tu trabajo se haya visto tan dificultado, o sea, tan impedido. Soy testigo de que tú has hecho el máximo de esfuerzo para que eso se difunda, para que llegue, para que se publique en los grupos de astrología, para que haya espacios, para que te abran espacios incluso en medios que incluso te han censurado y has cerrado canales por esta censura de información. Entonces, yo pienso que cuando uno tiene una información valiosa, tiene detractores y opositores. Y si la astrología sigue con ese velo, no vamos a poder lograr eso que ella nos puede dar. Gracias, Alejandro, por estar en tu trabajo, por estar aportándole a la astrología tanto y sigo siendo tu alumno. Este es un camino de largos años y como dices, todos los días se aprende. Muchas gracias, Alejandro. No, gracias a ti, Carlos, y a todos los que nos han escuchado. Espero que
nos podamos encontrar en una próxima oportunidad. Listo.